Contar una historia. Yo este año he dado varias conferencias sobre inteligencia artificial en la industria de salud. He dado también workshops para médicos y para la industria. Y siempre cuento que doy ejemplos de los modelos de inteligencia artificial más famosos, los de IBM, los de Google, y cuento sobre algunas empresas nacionales e internacionales, pero cuando hay acerca de empresas nacionales siempre es difícil encontrar muchos proyectos, muchos startups, muchos emprendedores que tengan nivel internacional, que hagan algo que sirva para todos lados y que se haga hecho en Argentina. Por eso me parece súper importante. Acá Victoria de Synapsys, Victoria Sandblad de Synapsys nos va a presentar unas startups de Health Tech, algo súper importante, y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por el honor de moderar y presentar a estos tres proyectos tan interesantes en salud, en Health Tech. Para hacer más rápido, porque estamos cortos de tiempo, lo que voy a hacer es, hacerles una pregunta y a medida que empiezan a responder se presentan y nos cuentan. Me parece súper interesante el panel, porque el área de salud es muy amplio y más en Health Tech, pero están representados acá tres approaches, tres abordajes diferentes al área de salud. Brian, en lo que tiene que ver con ensayos clínicos, cómo AI puede mejorar y eficientizar los ensayos clínicos. Virginia está más en el área de optimizar recursos de prestadores y de financiadores del área de salud. Y Juan Cruz está más en el área de seguimiento de enfermedades crónicas de pacientes, ¿cómo se dice? Adopción al tratamiento. Bueno, o sea que como ven es como un panorama muy amplio. Cuando pensamos en salud, la verdad que el área de salud en general tiene un potencial enorme. Me parece que AI tiene todas las nuevas tecnologías tienen un gran potencial y hay casi, les diría que todo por desarrollar. No solo aplicar tecnología a la salud, sino más bien cambiar la salud, la forma en que hacemos la medicina. Sin embargo, creo que el área en particular en salud tiene también sus limitaciones. No sé si es por un tema de mindsetting, si es también, por supuesto, porque tratamos con datos sensibles, datos de pacientes, la confidencialidad, la relación médico-paciente, que eso no se debería reemplazar, pero también en ese sentido tiene sus limitaciones. Digamos, veo que hay una gran oportunidad, pero también hay que avanzar. ¿Y cómo ven eso de la adopción de estas nuevas tecnologías en este área en particular? ¿Arrancó? Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy Brian Cerdá, soy médico, soy informático en salud. Trabajo hace varios años en la industria farmacéutica y además en paralelo estoy a cargo de liderar el desarrollo de DecideBuddy, que es la rama de inteligencia artificial de la empresa BrainMart, que es básicamente una historia clínica electrónica especializada para centros que realizan investigación clínica farmacológica esponsoreada. Respecto a las barreras para implementar tecnología, yo creo que primero y fundamental la barrera es cultural dentro de las organizaciones de salud. Tenemos un tema de que las organizaciones de salud, pequeñas, medianas o grandes, tienen una cuestión de disminuir al máximo los riesgos, disminuir los errores dentro de sus posibilidades al máximo. Entonces, a la hora de tener que implementar una nueva tecnología y sobre todo algo tan nuevo como la inteligencia artificial, nos encontramos con, yo creo, tres grandes barreras, que son la ética, la regulatoria y la científica. Hoy en IA no tenemos tanta evidencia científica que nos permita adoptarla de manera llena, plena, como nos gustaría, pero bueno, vamos avanzando hacia ese terreno donde vamos armando quizás agentes más especializados y
está en nosotros demostrar la capacidad que tiene esta nueva tecnología para justamente mejorar la atención de los pacientes y bueno, tratar de disminuir también la carga administrativa para que el personal de salud se pueda ocupar cada vez más de estar con los pacientes, de ocuparse de los pacientes y no tanto perder tiempo en cosas repetitivas y que una IA quizás nos resuelve en segundos. Bueno, muchas gracias Victoria por la presentación, Brian por los comentarios, a Saya también por este espacio. Mi nombre es Virginia Tomatis, yo soy doctora en Ciencias Biológicas, trabajé también en Pharma como Brian y ahora estoy en Avedian como Chief Growth Officer. Avedian es una compañía que implementa inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad del cuidado de las personas a través del trabajo en conjunto con hospitales y seguros de salud. Nosotros lo que tratamos de hacer es abordar un poco uno de los desafíos también que vemos que es importante dentro del sistema de salud, que es el tema de los datos. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que quizás la inteligencia artificial va a resolver todos nuestros problemas de datos, pero en realidad sabemos que el 30% de los datos que se generan en el mundo son de salud y solo el 3% se utilizan. Y de ese 3% que se utiliza, no se utiliza muy bien. Según Porter, que es el padre de la medicina basada en valor, los datos están fragmentados, sabemos que los tenemos en múltiples sistemas y que después no sabemos cómo utilizarlos y cuando los utilizamos a veces medimos las cosas equivocadas. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer desde Avedian para resolver un poco este problema es tratar de integrar todos esos datos para que tanto los hospitales como los seguros de salud puedan tomar mejores decisiones. Ese es uno de los aspectos creo que es fundamental dentro de los desafíos que tenemos de salud. Y otro también problema creo que es importante es el tema por ahí de la inercia terapéutica que existe a veces por esta vorágine con la que se reproducen los datos. Sabemos que en 73 días se duplica la información científica que tenemos disponible, pero después llevarla a la práctica cuesta muchísimo y los estudios demuestran que entre 12 y 17 años lleva desde que un estudio se publica hasta que haya algún impacto dentro, digamos, del sistema, que los médicos implementen esas guías prácticas, esos protocolos. Entonces, un poco también ahí, hablando desde Avedian, lo que tratamos de hacer es desarrollar a través de la inteligencia artificial soluciones que ayuden a los médicos y a los administradores del sistema de salud a tomar mejores decisiones desde el punto de vista de los pacientes y manteniendo en referencia su calidad y el cuidado. Bueno, gracias también a la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial por la invitación. Creo que el principal obstáculo y desafío que tenemos es el sistema de salud que creamos. Y digo que creamos porque todos somos responsables, desde la parte de gobierno, la parte de industria farmacéutica, la parte hospitalaria, la parte del seguro, hay múltiples actores. Es un sistema de salud que se creó en condiciones distintas y a mí me gusta verlo de una reflexión más como filosófica, antropológica. En los últimos 100 años, hasta 1900 más o menos nos moríamos a los 40 años aproximadamente. Y nos moríamos por enfermedades infecciosas. Con la llegada de los antibióticos empezamos a vivir, tuvimos el gran salto de expectativa de vida y duplicamos la expectativa de vida, más o menos. Y hoy morimos por hábitos y por estilo de vida. El 80% de las muertes hoy a nivel mundial está asociada a una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica no transmisible con un componente genético bajo. Entonces, el sistema de salud que se creó hace décadas no está preparado para lo que viene hoy, que es una sociedad que está avejentada, que es una sociedad que está comiendo mal, con altos niveles de ansiedad y estrés, que es inflamatorio, y con un nivel de sedentarismo muy, muy malo. Entonces, si no cambiamos a un sistema que sea más proactivo en lugar de reactivo, no hay sistema que funcione en ningún lugar del mundo. Y no solo van a ser deficitarios, sino que va a ser un colapso y una crisis a nivel mundial, que ya está pasando. Entonces, ese para mí es el principal objetivo. Desde Motivia lo que estamos haciendo, Motivia es una plataforma que lo que hace es digitalizar las guías clínicas aprobadas por los diferentes ministerios de salud de cada uno de los países para el tratamiento de enfermedades crónicas. Muchas veces esas guías son muy difíciles de traducir para que una persona las entienda, una persona que vive con diabetes, que vive con obesidad, que vive con algún cáncer.
es muy difícil entenderlo. Lo que hacemos es dar una experiencia más amena en una aplicación y complementarlos con protocolos de nutrición, de ejercicio de bienestar mental, que todo tiene una base que trabaja sobre la teoría de la ciencia del comportamiento y los modelos cognitivo-conductuales. Entonces nosotros creamos modelos propios que lo que hace es identificar la motivación o desmotivación de una persona y ayudamos a través de refuerzos positivos a que la persona sea proactiva en el cuidado y en la mejora de su bienestar. Súper interesante. Además veo que es como una mirada mucho más holística de lo que es la salud y la enfermedad y se incorporan otros datos que normalmente cuando uno va a un médico, el médico toma, porque es humano y porque es así, toma una fracción de la realidad que envuelve, digamos, al paciente. Y esto es como una mirada mucho más holística. Y lo bueno, vos contabas, Virginia, lo de los datos, y a mí me genera como una impotencia saber toda la cantidad de datos que hay y todo el valor que hay en esos datos y todo lo que se podría predecir y prevenir. Por supuesto, los datos bien curados, los que sirven, se diferencian de los que no sirven, y cómo se podría avanzar un montón. Bueno, volviendo a lo que decíamos hoy originalmente, esto involucra trabajo interdisciplinarios, colaborativos, bueno, pues otro tema. Les hago, bueno, los tres son empresas, digamos, son argentinas, o por lo menos iniciaron acá. Les quería preguntar, ya vimos que en el área de salud hay grandes oportunidades, hay algunas barreras. ¿Qué pasa en el área de salud en LATAM? Geopolíticamente, ¿por dónde estamos? ¿Qué realidad tenemos? ¿Es más difícil? Siempre se dice que es más difícil emprender desde Latinoamérica. Supongo que debe ser más difícil, pero también les hago una pregunta más. ¿Es necesario en este tipo de iniciativas tener una mirada global, ir a buscar un mercado global, sí o sí, o un mercado regional es suficiente? ¿Es posible ir a una mirada global, un mercado global, porque por ahí las realidades son diferentes? Y bueno, ¿y cómo estamos posicionados con respecto a otras latitudes? ¿Vamos al revés? Sí. ¿Arrancamos al revés? Bueno, le doy de mi punto de vista, ¿no? Que hay cosas que estamos viendo. Creo que siempre es un desafío emprender desde Argentina, desde Latinoamérica, pero uno se puede quedar con la mirada de que es un desafío, principalmente porque las condiciones muchas veces cambian todo el tiempo, y ese creo que es el principal desafío. En un momento estás con, no sé, en el modelo de startups uno siempre ve el runway que le queda, y el runway se cuenta con los meses de vida que uno tiene como compañía. Y de repente hay contextos macroeconómicos y situaciones de un país que te cambian rotundamente y por ahí te bajan a la mitad el tiempo de vida que tenés como compañía. Eso es medio incontrolable. Creo que es el principal desafío que tenemos. Pasa en Argentina y pasa en muchos lugares de Latinoamérica. Pero a mí me gusta, soy un optimista por naturaleza y me gusta ver lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando y lo que podemos llevar. Y creo que Latinoamérica tiene una gran oportunidad. Los sistemas de salud están fraccionados, que también es un desafío, pero hay mucha oportunidad de copiar modelos que están funcionando en países más serios, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Inglaterra, como puede ser Francia, y otros sistemas de salud que son realmente muy admirables. Bueno, vos trabajaste en Gran Bretaña y lo conocés. Creo que las oportunidades que hay son enormes de ver esos modelos y tratar de replicarlos. Y el principal desafío que tenemos es quizás a nivel cultural. Cuando uno trabaja con pacientes y trata de alguna manera volcar modelos de comportamiento, no es lo mismo cómo se comporta un argentino culturalmente con un mexicano, culturalmente con un colombiano, culturalmente con una persona de Guatemala o de Costa Rica. Somos muy distintos. Una anécdota, hace 2 años fui a México, me junté con la esposa de un expresidente y me dijo que en México tenés 140 millones de personas, si no me acuerdo mal, tenés una oportunidad gigante, pero tenés un desafío que es aún más grande, porque los mexicanos, me dice, por un tema socioeconómico, desde que son muy chiquitos toman Coca-Cola con harina. Entonces, ya hoy tenés la diabetes tipo 2, que no es genética, ya hoy tenés casos de chicos y chicas de menos de 15 años con diabetes tipo 2 cuando es diagnosticada a los 35 o 40 años, por lo general. Entonces hay grandes desafíos,
pero hay muchísimas oportunidades de poder replicar y de poder copiar modelos, y siempre estamos por atrás de la curva, ¿no?, de adopción y de innovación. Modelos como el nuestro en Estados Unidos hace 10 años que funcionan, modelos de todo lo que es la medicina basada en valor y la demostración de valor en modelos reactivos funciona, es innegable que funciona, pero bueno, somos países más conservadores desde ese lugar y los sistemas de salud son más difíciles de mover. Bueno, yo coincido con Juan Cruz, pero voy a tratar de dar una mirada desde el otro lado, también positiva, y desde Abellan se las voy a contar con una historia, que es la historia de cómo llegamos a Mayo Clinic. Nosotros, como les decía, trabajamos con hospitales y seguros de salud, y a través de nuestra validación de un producto que se llama Compass Decision Support, que usa la inteligencia artificial, es un modelo, un copiloto de inteligencia artificial multimodal que ayuda a predecir el alta hospitalaria, ayuda a reducir las demoras en las altas hospitalarias, que es un problema gigante. Para decir 2 o 3 números, 10% de los pacientes en Estados Unidos están más de 7 días en el hospital cuando ya tienen el alta médica dada. Eso genera que 1 de cada 4 de esos pacientes se compliquen. Eso es un 28% de incremento en el gasto hospitalario y $34 millones para un hospital promedio de 200 camas. En todo Estados Unidos esos son $200.000 millones que se gastan y que son evitables. No es solo números lo que tratamos acá en términos de la eficiencia operativa, sino que esos pacientes se enferman en el hospital, están más días internados en lugar de volver a su casa y retomar su vida diaria. Lo que hace Compass es entonces predecir con inteligencia artificial multimodal, tomar datos de todos los hilos y fragmentados como comentábamos antes, los estructura en un sistema donde predice la alta hospitalaria, predice la posibilidad de complicaciones que pueden llegar a tener esos pacientes y predice también el costo de esos episodios. Entonces conecta todo el conocimiento médico con la parte operativa y también resultados financieros. Y nosotros pudimos validar este sistema en LATAM, en más de 55 hospitales que están funcionando con Compass hoy en día. Y eso nos permitió llegar a Mayo Clinic a lograr un acuerdo de distribución con esta clínica, que es la clínica número 1 del mundo. Somos la primera compañía de LATAM en lograr esto y una de 10 a nivel mundial. Y lo que hace Mayo Clinic es básicamente tratar de democratizar o de mejorar el sistema de salud a nivel mundial, tratando de conectar la innovación en su red de más de 80 hospitales a nivel mundial. La idea es poder, a través de esta solución, lograr mejorar la calidad de la atención para que sea más proactiva en lugar de reactiva, que mejore la seguridad de los pacientes y también la gestión en la eficiencia tanto operativa como financiera. Buenísimo. Clarísimo el ejemplo de cómo de LATAM podemos salir al mundo. Sí. Bien, de nuestro lado lo que es la investigación clínica corremos con una ventaja enorme, que es que la investigación clínica y sus normas están estandarizadas. Todo el mundo donde se hace investigación clínica se rigen bajo las normas internacionales que son las ICH GCP y luego cada región, llámese Unión Europea o cada país, tiene su legislación particular donde tienen pequeñas modificaciones de estas reglas generales. Por ende, nosotros cuando pensamos algún producto tecnológico en esta área, ya podemos tener un enfoque directamente global porque luego lo que se hacen son pequeñas modificaciones. Lo que respecta a BrainMat específicamente, es una empresa que nació en Argentina, se expandió en Argentina y ahora está en proceso de expandirse no solo en la región, sino en Europa también. En España, por una cuestión de idioma, es lógicamente el lugar más permeable donde se puede instrumentar una solución de este tipo. Y bueno, y eso hace terreno fértil también a que el proyecto de SiteBuddy sea también potencialmente exportable a cualquier lado por esto mismo. Es una solución que puede funcionar en Argentina, puede funcionar en Colombia, puede funcionar en Italia o puede funcionar en Japón, porque tenemos esa suerte de estar bastante estandarizados. No solo a nivel general de normativas, sino que cada ensayo clínico, cada país participante se rige bajo las mismas reglas. El protocolo es el mismo, los criterios de inclusión o exclusión de los pacientes son los mismos, la droga es la misma y las indicaciones son las mismas. Por ende, cuando nosotros entrenamos a nuestro modelo en cada uno de los ensayos clínicos, bueno, es potencialmente usable por todos aquellos centros de investigación que pueden participar de este ensayo clínico.
Y tiene una ventaja en ese sentido, como que ya viene todo enorme, estandarizado. Espectacular. Y bueno, siempre, hoy también hablábamos de la importancia del ecosistema, los actores del ecosistema, al triángulo de sábado tradicional que decíamos gobierno, industria, academia, le podemos sumar emprendedores, inversores, organizaciones multilaterales o del tercer sector que también son muy importantes. Que todo este entramado es importante para que estos desarrollos que salen de la academia, básicamente, lleguen a la industria y lleguen a generar impacto en la sociedad. En este acompañamiento de que lleguen a generar impacto, en otras áreas, yo vengo del área más de Deep Tech, por ahí a veces, y sobre todo en LATAM, a veces es difícil involucrar desde temprano a las corporaciones, a las industrias. Son áreas de mucho riesgo, requiere mucha inversión, mucho tiempo, pero a veces en otras áreas también la industria por ahí espera a ver qué pasa y después adopta o invierte. Y en otras latitudes no, pasa que la industria se involucra desde temprano. En esto, en Health Tech y ustedes en general, ¿cómo lo viven? Es probable que pueda haber en este tipo de desarrollos adoptantes tempranos que ayuden a validar la tecnología, que ayuden a co-desarrollar, o incluso las grandes empresas de infraestructura de datos. Y bueno, ¿cómo va esta relación con la industria y con las corporaciones? Y también, si quieren, también cómo va con el tema de gobierno, si la parte de regulación y normativas, si acompaña de atrás o de adelante, cómo estamos en la TAM en ese sentido. Bueno, la industria farmacéutica tiene la particularidad de que monitorea las cuestiones normativas y regulatorias constantemente de todos los países. Entonces, particularmente en Argentina y en la región, lo que está pasando es que hay países más foco o prioritarios, como Argentina y Brasil, que son los líderes en lo que es la investigación clínica en la región, porque tienen normativas permeables e instituciones, ministerios de salud que promueven rápidamente la adopción de los ensayos clínicos, lo que permite acelerar los tiempos de activación de los centros, etc. Eso nosotros como empresa de software y proveedora hacia centros de investigación claramente ayuda. Y afecta al resto de los países de la región. Por ejemplo, hoy en día en Colombia tienen una legislación que no es tan permisiva con ensayos clínicos y están en vías de modificarlo. Una vez que lo modifiquen, claramente la industria lo va a ver con buenos ojos porque tienen la infraestructura para realizar ensayos clínicos y adoptar, obviamente, este tipo de tecnologías para verse también cada vez más involucrados. Por lo tanto, en lo que es ensayos clínicos, la cuestión normativa gubernamental es extremadamente importante. De la mano de esa permisibilidad, que no quiere decir una baja de estándares, ni mucho menos, porque nos regimos por estándares internacionales, ayuda muchísimo a que las empresas vayan, inviertan, hagan ensayos clínicos y eso lleve a la capacitación de personal de salud para hacer ensayos clínicos y ayude a que la región sea un captador de datos para los ensayos clínicos. Y acá entramos también en lo que es los bias que tiene la información, como por ejemplo en una charla anterior, hoy en esta misma sala, estaban hablando de que hasta hace pocos años las mujeres no estaban bien representadas en los ensayos clínicos porque los efectos adversos no estaban bien representados en esa población. Bueno, nosotros como Latinoamérica tenemos hoy esa responsabilidad de ser cada vez más protagonistas para que las medicaciones que lleguen el día de mañana a las farmacias tengan esta población bien representada. Bueno, yo voy a hablar un poquito más desde lo que nos impacta desde el lado de Abedian. Para nosotros la parte regulatoria también es importante. De hecho, hay, bueno, con toda la revolución de los copilotos médicos, creo que hay también ahí un tema importante en términos de medical devices, ¿no? De si de un copiloto está dando recomendaciones que busquen reemplazar al médico. Creo que la tecnología no va hacia ahí, sino que va hacia tratar de apoyar la toma de decisiones médicas y hacer que el médico se pueda enfocar más en esa relación médico-paciente más humana. Un poco como lo dice Eric Topol, ¿no? Que la revolución en realidad no es de la tecnología, sino que es una revolución humana y tenemos que reenfocarnos hacia ahí.
Por otro lado, también creo que es importante cumplir desde las startups. A veces nosotros tenemos que hacer las cosas rápido, pero en salud creo que hay que hacerlas no solamente rápido, sino también bien. Y por eso en Avean nosotros estamos certificados desde hace 6 años en las ISO 9001 y 27001, que tienen que ver con gestión, con la calidad de la gestión de los datos. Y asimismo estamos este año certificando en una norma nueva, que creo que es interesante, que es la norma de inteligencia artificial, que es la 42001, y vamos a ser, creo, la primera empresa de Argentina, por lo menos, en certificar en esta norma. Así que creo que ese aspecto es muy importante para el trabajo que nosotros hacemos, porque no solamente nos posiciona distintos, sino que hace que realmente tomemos en serio todos esos datos sensibles, que son los datos que manejamos en salud. Y creo que también desde el punto de vista, saliéndonos un poco a la parte de gobierno, academia y startups, y cómo quizás las empresas se conectan en este ecosistema, quizás para resumirlo, los gobiernos por ahí están un poquitito más de atrás y vienen quizás un poco más desde el lado del funding, de proveer oportunidades para el desarrollo desde ese lado. Las universidades, creo que, bueno, en tu ejemplo, Victoria, que nos contabas antes, lo que están haciendo en Sinergia es algo muy, muy interesante. Lo mismo acá con SAIA, esta oportunidad de conectarnos entre todos. El Parque de la Innovación creo que es otro buen ejemplo donde estamos tratando de conectarnos. Creo que las mejores soluciones surgen cuando estamos cerca de los problemas. Y quizás también me tocó, cuando viví en Cambridge, estar en AstraZeneca, cerca del campus de Edinburgh, que es uno de los hospitales más importantes en ese país, donde todo el ecosistema trata de buscar los problemas y luego las soluciones en conjunto. Entonces creo que eso un poco aporta a poder lograr mejores soluciones para los problemas que estamos tratando de abordar. Bueno, creo que cierro la idea ahí. Buenísimo. Está buena la pregunta, Victoria. Creo que cuando uno mira los modelos de innovación, en gran parte la velocidad de la innovación en las diferentes industrias se achata con las políticas públicas y con lo tradicional o no tradicional de cada una de las industrias, ¿no? Los modelos de negocios principalmente. En salud, la industria es una industria muy innovadora en ciencia, pero muy poco innovadora en los modelos de negocios. Los modelos de negocios, si uno mira, cambiaron muy poco en las últimas décadas y sin embargo la innovación fue abrumadora, inclusive hasta para el sistema de salud. Muy buena porque nos mejoró mucho la expectativa de vida, pero se mejoró mucho la cantidad de años que vivimos, sino la calidad de los años que vivimos, y eso está más relacionado a los modelos de negocios, ¿no? Y creo que las cosas están cambiando, la industria se está animando a hacer cosas y a innovar. Y para responder un poco la primera pregunta que hiciste, Motivia nace, de la primera semilla, fue una colaboración con una empresa de seguros de Argentina muy conocida, en donde hicimos una prueba de concepto, demostramos valor en lo que es el seguimiento en insuficiencia cardíaca, un poco también a lo que decías, Virginia, vos, de tratar de predecir en insuficiencia cardíaca cuando un paciente que tiene una sobrevida muy baja empieza a saturar mal de oxígeno y empieza a subir de peso, tiene una correlación directa con una hospitalización absolutamente prevenible. Lo que pasa es que entre consulta y consulta hay una ventana negra que nadie ve. Nosotros lo que tratamos de hacer es visibilizar eso y tratar de definir alertas para poder predecir potenciales complicaciones y trabajar en conjunto con la industria. Creo que si las startups trabajan solas, si la industria trabaja sola, no se va a generar el valor que creemos que se puede generar. Y creo que hay una oportunidad muy grande porque la industria quiere cambiar, quiere evolucionar, y ya hay un montón de casos en donde se empieza a colaborar en conjunto y se crea valor para todos nosotros. Buenísimo. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Bueno, les agradezco un montón. Creo que el balance es positivo. Hay más oportunidades que desafíos, o hay muchas oportunidades, pero estamos dispuestos a luchar por esos desafíos. Así que creo que vamos por mejorar el sistema de salud, la salud y la medicina por una mejor y más larga vida. No solo más larga, mejor. Bueno, muchas gracias a todos.